hablas con los modelos de lenguaje de la IA como si le estuvieras hablando a Google, estás cometiendo un error y te voy a explicar por qué. Es importante entender que para hablar con los modelos de inteligencia artificial se requiere unos conceptos básicos para obtener mejores respuestas. Esto se llama la instrucción o prompt. Saber de prompt o ingeniería de prompting es importante para obtener los mejores resultados. A una mala instrucción, un mal resultado. A un prompt estructurado, bien diseñado, un resultado bastante adecuado. Vamos entonces a mirar en qué consiste, cuál es el contexto de una ingeniería de prompts o un esquema de prompt. Entonces hay varios modelos en los cuales uno puede identificar cómo hacer un buen prompt, entre ellos cuál es el rol, qué tarea voy a colocar o en qué formato lo voy a hacer. Otra forma de hacerlo es la metodología TAO, tarea, acción, objetivo, o cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos después y cuál va a ser el formato de salida. Otro como el CARE, que es contexto, acción, resultado y ejemplos. Me parece que esta ingeniería de prompt puede funcionar muy bien. Actúa como, le das el rol, el contexto, quién eres, tu audiencia o situación, qué tarea, qué necesitas, el tipo de formato, el tono que quieres responder, tipos de restricciones o límites. Esto nos permitirá sobre todo tener tareas mucho más adecuadas. Voy a darles un ejemplo para que entiendan un muy mal prompt y un buen prompt. Quiero mostrarles en tiempo real cómo funciona un mal prompt. Háblame sobre menisco en asa de balde. En este momento le damos clic y básicamente su respuesta es menisco en asa de balde, una rotura longitudinal desplazada, inestable. Me muestra unas fotos, me muestra un poco de la epidemiología, 70%, me muestra sus manifestaciones clínicas, bloqueo articular verdadero, diagnóstico con imágenes de resonancia, tratamiento, reparación meniscal versus meniscectomía, pronóstico y algunas pérdidas. Y un enfoque práctico. Es decir, es una respuesta que puede ser adecuada para un paciente que quiera buscar una información acerca del menisco en asa de balde. Sin embargo, insuficiente para nuestra práctica diaria en el cual queremos hacer procesos mucho más profundos con respecto a esta patología. Entonces, continuando con el ejemplo, en esta tarea o en este formato de cómo hacer un buen prompt, ya habíamos hablado del tipo de error, el contexto, la tarea, formato, el tono y tipo de restricciones. Miremos entonces cuál es el ejemplo que tenemos ahorita. Entonces, mi ejemplo en este caso, miren la diferencia del prompt, la tasas de cicatrización meniscal en lesiones de rodillas son variables dependiendo del tipo de lesión y tipo de paciente. Le doy un contexto. Tarea, por favor busca acerca de las tasas de cicatrización del reparo en menisco en asa de balde, factores predictores de fallo, tipo de paciente, técnica quirúrgica, número de suturas, tipo de suturas, proceso de rehabilitación. Entonces le doy toda la tarea, pero además le pongo adicionalmente, por favor, qué sí hacer, investiga en bases de datos como PubMed, Embase, Cochrane. Dame la información, formato de salida en PDF, emplea un tono académico, tipo de tono y no revisar en referencias no médicas. Y aquí ya le doy clic. Entonces esto ya es un prompt muy adecuado para una búsqueda ya pensando un poco más científico. Entonces esto definitivamente cambia un poco la respuesta que nos va a dar. Entonces a mejor prompt, a un prompt mucho más estructurado con todas las características que acabamos de mencionar, pues la respuesta va a ser un poco mejor. Perfecto, miren, después de 9 minutos, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos todo el reporte en PDF. Pues es un proceso largo además porque recuerden que yo le di la orden de buscar en bases científicas y entonces busco en PubMed, en Embase y Cochrane y me dio un reporte, un PDF con todos los datos que yo le acabo de mencionar. Y miren lo que me da un reporte de 5 páginas, reparo de menisco en asa de balde, me da unos mensajes clínicos claves, ¿sí? Miren dónde hizo la búsqueda, el fracaso en el reparo aproximadamente 14.8, el menisco medial y el reparo aislado, generalmente sin reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tiene más riesgo de fallo. El número de puntos o suturas fue el único factor técnico que mostró asociado significativo a una metaregresión. No sí existe superioridad entre el tipo de suturas entre dentro, fuera y fuera dentro, entre dentro, fuera y todo dentro. Y se requiere una reducción anatómica estable con múltiples suturas verticales. La rehabilitación postoperatoria sigue siendo heterogénea, la literatura contemporánea respalda una individualización según la morfología del desgarro. Entonces miren aquí ya me empieza a dar todo en estas 5 páginas,
Ese fue el resumen, pero las tasas de cicatrización y fracaso, los tipos de estudio, también los autores acá me explica Costa, todos los autores que hablan sobre este tema, factores predictores de fallo, el menisco medial versus lateral, la morfología del desgarro, el tipo de lesión, la técnica quirúrgica y número de suturas, rehabilitación postoperatoria y demás. Entonces miren que esto cambia completamente el modo como le hablamos a la inteligencia artificial. A una mayor calidad de prompt tenemos una respuesta mucho más adecuada con respecto a la profundidad que nosotros requerimos. Porque es importante tener una buena ingeniería de prompt o saber utilizar bien los prompts, porque esto es la base para procesos como este, es la base para procesos como crear un asistente, es la base para crear agentes y automatizaciones. Entonces esto lo veremos con el tiempo, pero me gustaría empezar por la base como el día de hoy, hablando sobre ingeniería de prompt. Es importante, sobre todo cuando tenemos este tipo de documentos, es la función de nosotros como seres humanos de ser curadores, es decir, de revisar estas bibliografías, de entrar nuevamente y mirar si definitivamente existe, a pesar de que el prompt está muy bien hecho. Recuerden que el riesgo a alucinación de la inteligencia artificial todavía existe, entonces es importante que ustedes la revisen. Entonces nuestro rol es un rol de curadores. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo o déjanos algún comentario. Cuéntanos acerca de qué opinas del prompt, cuáles son las mejores estructuras que utilizas para generar un prompt, y para nosotros es un placer aprender juntos de inteligencia artificial.